Como últimos temas que vamos a ver, digo, son los últimos temas, ya el jueves es solamente ejercitación, como tuvimos en otras clases antes de un parcelito. Vamos a ver algunas aplicaciones directamente de FS, que hasta ahora les dije, che, bueno, para esto vamos a tener que bancar un momento. No porque no pudimos haberlo visto antes, podemos haberlo visto antes, no lo hicimos por una cuestión de conveniencia, nada más. Porque nos quedaba mejor que queden alineadas la clase teórica y práctica de camino mínimo y árbol de tendido mínimo. Solamente por eso. Pero bueno, lo estamos por ver ahora. Vamos a ver unos algoritmos que los dos algoritmos los propuso la misma persona, se llama Tarjan, para dos aplicaciones completamente diferentes, incluso para grafos completamente diferentes. Vamos a empezar por el primero. Vamos a ver punto de articulación y cómo obtener componentes fuertemente conexas, que hasta ahora las venimos mencionando, pero no sabemos cómo calcularlas. Bien. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Una cosa, sí, las diapos vienen hechas por un super grupo de Pixar que se puso a hacer animaciones, así que siéntanse deslumbrados de ahora en más. Vamos a empezar por el primer problema, ¿sí? Que es puntos de articulación. Puntos de articulación son básicamente los vértices de un grafo no dirigido, que si yo los saco, me aumenta la cantidad de componentes conexas. Es decir, a una componente conexa yo le saco ese vértice y las desconecté, ¿sí? Básicamente, si yo tengo un grafo que es conexo, le saco ese vértice, o sea, puede haber más de uno que pase eso, pero digo, si yo saco este vértice en particular, digo, hey, yo lo saco, el grafo deja de ser conexo. Esto se puede aplicar también a si el grafo tiene más de una componente conexa, por eso decimos que de forma general es aquellos vértices que si yo los saco individualmente me están aumentando la cantidad de componentes conexas, ¿sí? Digo individualmente porque, sí, bueno, también puedo sacar, si sacas estos 5 juntos también, no. ¿Cuál es? Si yo saco ese y solo ese, me aumenta la cantidad de componentes conexas, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el problema? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿vemos algún punto de articulación? Juan, bien. Diego no. Porque si yo lo saco a Diego, el resto es como dice, bueno, entre Juan y María se siguen conectando, ¿sí? Ven acá, vale. En este caso, Fede, Nacho, Julia, ¿hay algún punto de articulación? No, ninguno. En este caso, ¿hay algún punto de articulación? Hay dos, ¿quiénes? Fran y Mirta, ¿sí? No pregunten cómo surgieron estos nombres, O sea, esto lleva larga data y ya perdí la noción de cómo es que surgieron estos nombres. Algunos empezaron, o sea, al principio empezaron diciendo, bueno, ponemos nombres de ayudantes, qué sé yo, etcétera, y de repente se empezó a desdibujar mucho. Bien. La gran pregunta es, ¿qué cosa hace que un vértice deje de ser un punto de articulación? O sea, ¿la presencia de qué cosas? ¿Cómo? No hay grado de entrada acá. Es un grafo no dirigido. Ciclos, ¿sí? Los ciclos, ¿por qué? Porque el ciclo hace que, que para conectarme un vértice con otro, tengas más de una forma. Es decir, que todos los vértices que forman parte de un mismo ciclo, por lo menos para lo que es ese mismo ciclo, ninguno va a ser punto de articulación. ¿Sí? Si yo tengo, pongámosle, una gran rueda donde todos se conectan con todo, todo un ciclo de, no sé, 100 vértices, ninguno de esos, por lo menos entre sí mismos, va a ser punto de articulación. Si alguno se conecta si esto se conecta con un vértice acá solito, este va a ser punto de articulación, pero porque lo estoy viendo ahí, ¿sí? No por esta parte. O sea, sí por esta parte, porque si ninguno de estos vértices existiera, bueno, tampoco sería punto de articulación. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a interesar es ir detectando esos ciclos, de alguna manera. O sea, ahora cuando yo vea, estoy encontrando un vértice por el cual yo puedo volver en este recorrido, eso me va a ayudar a poder determinar, este vértice, tal vez, puede ser punto de articulación o no. No, la respuesta es no. Ahora, este vértice puede saltear otros. Es decir, todos los que vinieron antes, por lo menos por mí, no son punto de articulación. ¿Por qué? Porque yo puedo salteármelo, si está todo bien. Es decir, si en el recorrido que voy a hacer un DFS, de repente me topo con, no puedo saltearme un determinado vértice, si no te lo podés saltear de alguna manera es porque es necesario. Y si es necesario es porque es punto de articulación, ¿sí? Esa es la idea, a grosso modo. No es enteramente, pero esa es la idea. Entonces, vamos a aplicar, ¿sí?, el algoritmo Tarjan para detectar punto de articulación. ¿Cómo?
No, hay dos. No, vamos a ver dos problemas, dos algoritmos. Después, para el segundo problema hay otro algoritmo, pero es mucho más rebuscado y es lineal. Es Cosarajú. Vamos a aplicar un recorrido de FS, vamos a ir viendo estas aristas de retorno, es decir, estos momentos en los cuales yo veo un vértice que ya fue visitado, principalmente que no sea mi padre en el recorrido. Es decir, mi padre no tiene mucho sentido, porque ahí no estoy viendo un ciclo, ¿sí? En ese sentido va a ser muy parecido al algoritmo para detectar ciclos en un grafo no dirigido con un DFS. Después, si el vértice es la raíz del recorrido, es decir, por quien empecé, por lo menos para esta... O sea, por ahora vamos a asumir que el grafo es conexo, pero se puede aplicar a cualquier componente conexa del grafo. Así que es el origen, ¿sí? Si tiene más de un hijo en el recorrido, entonces punto de articulación. Y si no tiene más de uno, no lo es. Esta lógica solamente se aplica para el primer vértice. Solamente. Para todos los demás vamos a aplicar otra lógica, pero para el primero es necesario aplicar esta lógica. Si el vértice no es raíz, o sea, no es por el que acabo de arrancar, y alguno de sus hijos no tiene forma de ir más abajo, es decir, más abajo en el recorrido, por otro camino, ir a los vértices inferiores, esto ya sé que va a ser medio confuso porque voy a decir más abajo, pero lo voy a estar dibujando de arriba para abajo, así que voy a querer volver para arriba. Ya lo sé, medio molesto, pero al mismo tiempo es como siempre se dibuja en todos lados, y estoy siendo consistente con cómo están hechos los árboles, así que... ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? Sí, estos parágrafos. Entonces, la idea es, si el grafo es un árbol, pueden pensar los puntos de articulación son medio obvios. Cualquier vértice que tenga grado mayor a 2, mayor o igual a 2, es punto de articulación. Entonces, si el vértice, o sea, de vuelta, árboles, existe y es único el camino entre dos vértices, no hay ciclos, entonces cualquier vértice que tenga más de grado 1 tiene que ser punto de articulación sí o sí. Porque si tiene grado 2, conecta sí o sí esta parte con esta parte. Si lo sacás, no puede haber otro camino, porque si no significaría que el camino no era único. Así que para un árbol los puntos de articulación son simplemente los vértices de grado mayor o igual a 2. Si el vértice no es raíz y alguno de sus hijos no tiene forma de ir más abajo, decide saltearme, ok, yo soy punto de articulación. ¿Sí? Cuando digo hijos, me refiero a hijos en el recorrido. ¿Sí? No tenemos atributos hijos ni nada por el estilo. Entonces vamos a hacer un seguimiento de esta lógica. ¿Sí? Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a obtener los puntos de articulación de este grafo, el primero que vimos, donde vamos a aplicar esta lógica. Donde vamos a usar, ahora por fin, el diccionario de orden que habíamos tratado de tener en algún momento cuando hicimos nuestro primer DFS y que al final hasta ahora no lo veníamos usando. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a empezar por Diego. ¿Sí? Acá vamos a tener el arbolito de DFS que vamos generando. Entonces, primero y principal vamos a decir que Diego, como es por donde empiezo, tiene orden 0 y más bajo 0. Más bajo significa, ok, ¿hasta qué tan abajo puede ir en el recorrido? ¿Sí? ¿Hasta quién puede volver en todo caso? ¿Sí? Son dos diccionarios diferentes, están relacionados uno con el otro. Entonces, ahora vamos a avanzar de vuelta, seguimos con nuestro DFS. Vamos a ir a Juan. Inicialmente, las diapositivas. Inicialmente vamos a decir orden y más bajo 1, ¿sí? O sea, orden 1, eso no cambia, esa es la lógica que está de DFS. Más bajo, inicialmente vamos a ponerle 1 también, es decir, 1 que es igual al más bajo. Al orden. Eso inicial. ¿Puede ir a María o no tiene que ser? Todavía no llegamos a María. No, pero el más bajo significa puede ir a 1. Es hasta dónde puede volver en el recorrido. Más bajo me refiero a más bajo nominalmente. O sea, fíjate que Diego tiene más bajo 0, es el más chico posible. Como la raíz siempre tiene el más chico posible, por eso para la raíz tenemos que usar una lógica diferente para distinguir. Hasta acá nada más. Vamos a ver ahora otro vértice que sea adyacente ahora a Juan. Vamos a ver a Diego. Diego ya está visitado, pero no es un ciclo. ¿Por qué? Porque Diego es el padre de Juan en el recorrido. Así que eso no lo vamos a estar contando para hacer ninguna clase de lógica. ¿Sí? Eso lo vamos a analizar después.
¿sí? Todavía terminamos de ver el DFS. Entonces, ahora estamos en Juan, vamos a visitar a María, ¿sí? De vuelta. Juan, vemos a Diego lo descartamos porque es el padre en el recorrido, ni lo miramos, es como ya está. O sea, está visitado, pero es el padre, no me importa. Entonces, ahora vemos a María. Como no está visitada, visitamos, ¿sí? De vuelta, orden y más bajo en 2. O sea, orden en 2, más bajo igual al orden, todo, al principio es así. Cuando yo estoy en María, me voy a fijar, hey, Juan es mi único adyacente, pero es mi padre, así que no lo analizo. Vuelvo en el recorrido y voy a estar parado acá en Juan. ¿Qué pasa? Lo que vamos a analizar es lo siguiente. Hey, el más bajo de María es mayor o igual que mi orden. ¿Sí? Estoy viendo a mi hijo y me digo, che, hey, ¿cuál es tu más bajo? 2. Hey, mi orden es 1. Significa no me podés saltear. Es decir, no hay una arista que haga que, hey, me puedo llegar hasta Diego. Esa es la forma en la cual nos damos cuenta, Juan es punto de articulación. Ahora vamos a ver con un ciclo qué es lo que cambia en ese escenario, ¿sí? Pero por ahora, esto es lo que nos vamos a fijar. Orden contra más bajo de mi hijo. Es decir, vos, hijo mío, ¿me podés saltear? La respuesta es no. ¿Sí? No hay ninguna forma, porque si no el más bajo de este sería más chico que el orden de Juan. Esa es la idea. Sí. No entiendo la diferencia entre... Al principio es lo mismo, ¿eh? Por ahora parecen que son lo mismo. Cuando aparezcan los ciclos van a cambiar. Pero por ahora, como esto es simplemente una listita, como no va a haber ningún cambio. Ahora lo vamos a ver con un ciclo. Más bajo es hasta quién puedo llegar yo de más bajo en el recorrido. María no puede llegar a Diego. Si pudiera llegar a Diego, su más bajo sería 0. Porque es hasta qué tan abajo puedo llegar yo, o sea, que haya una arista que me devuelva a alguien que esté más abajo en el recorrido. Pero el más bajo de Juan no sería entonces 2 y el más bajo de Diego también sería 2. No, el más bajo de Diego es 0, porque puede llegar a sí mismo. O sea, siempre yo puedo llegar hasta mí mismo. Eso no hay ninguna duda. ¿Sí? Por eso están acá orden y más bajo siempre lo arrancamos iguales. ¿Sí? Acá no hay ningún cambio porque no hay ningún ciclo. Ninguno, absoluto. Si no hay ningún ciclo va a pasar que los órdenes y los más bajos quedan todos iguales y ya está. O sea, si lo aplicamos en un árbol que no tiene ciclos, nos va a quedar órdenes y más bajos todos iguales. Y nos va a pasar esta lógica todo el tiempo. Vamos a aplicarlo ahora en un ciclo. ¿Sí? ¿Sí? Punto de articulación, Juan. Cuando volvemos a Diego, como Diego no tiene más de un hijo, o sea, no tiene más de un hijo en el recorrido, Diego no es punto de articulación. De vuelta, para el inicial, la lógica es diferente. ¿Por qué? Porque es imposible que esto me pase. Nadie puede tener mayor o igual, o sea, el igual no importa, porque nadie puede tener menor a mí, pues es 0. Ok, ahora lo vamos a aplicar para este ciclo, para ver qué es lo que cambia. Vamos a empezar nuestro recorrido, si no me equivoco, en Fede. Bien. Fede, orden y más bajo en 0. Vamos a alguno de los dos adyacentes que tiene, cualquiera de los dos. Vemos a Nacho, ¿sí? Orden y más bajo en 1. Hasta ahí es igual. Vamos, si Nacho se fija en Fede, ya está visitado, pero es el padre, no me importa. Nacho va a Julia, ¿sí? Orden y más bajo en 2. Hasta acá es exactamente igual al otro, pero este tiene una arista más. Este tiene la arista Julia Fede. Cuando vemos esa adyacencia, obviamente si vemos la adyacencia Julia Nacho la descartamos porque es el padre. Pero si vemos la arista Julia Fede, hey, Fede ya está visitado y no es mi padre. Es decir, hay un ciclo, hay una arista de retorno. Sí, se llama así, lista de retorno. En este caso lo que digo es, hey, yo puedo llegar más abajo en el recorrido, porque estoy viendo a alguien que ya fue visitado, y evidentemente yo puedo llegar más abajo en el recorrido, o sea, es como que tengo para llegar de Fede a Julia es como que puedo tomarme la autopista o puedo ir por un acceso, perdón, puedo ir por las calles o puedo tomarme la autopista, directamente tengo el acceso rápido, ¿sí? Entonces, el más bajo que nos vamos a quedar es 0. ¿Cómo nos quedamos? Es el mínimo entre el más bajo que yo ya tengo y este orden. ¿Sí? Es, hey, yo puedo llegar tan abajo hasta acá. ¿Sí? Esa es la idea. Yo llego, comparo, me quedo literalmente con el mínimo entre el más bajo que yo ya tengo y el orden del que estoy mirando. Que en este caso es 0 el mínimo. Actualizamos.
Cuando vuelva Nacho, voy a volver a hacer la misma consulta. Es, hey, el más bajo de mi hijo del recorrido, en este caso es más chico que mi orden. Hey, significa que si yo no estoy, tenés otro camino para lo que sea que venía arriba. O abajo, en realidad, en el contexto de valores más bajos. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde está viniendo la mano acá? Entonces, Nacho no va a ser punto de articulación. Y cuando vuelva a Fede, de vuelta volvemos a hacer... Vemos, Julia ya está visitado, listo, ya está visitado. Puedo hacer la misma lógica, decir, ok, me quedo con el mínimo entre el más bajo que yo ya tengo y tu orden. Este no cambia. ¿Sí? No tengo por qué hacer no, bueno, si este ya fue visitado, pero vino por otro... No. Julia ya fue visitada, ok, me quedo con el mínimo entre el más bajo que yo ya tengo y el orden de Julia. Se quedan cero, ¿sí? ¿Por qué Fede no es punto de articulación? Fede no es punto de articulación. Fíjate que Fede no es punto de articulación, si lo saco. Sí, eso yo lo entiendo. Fede no es punto de articulación porque para la raíz se aplica otra lógica, que es, tiene más de un hijo. No tiene más de un hijo. O sea, esta es una lista de retorno, no es más de un hijo. El padre de Julia es Nacho en el recorrido. Es así como yo llegué. Pero, profe, Sí. o sea, los tres serían del mismo nivel. Podría decirse. O sea, porque los tres serían más bajos. Si querés llamarlo así, sí. O sea, esto también pasa. Que es que, ok, si Julia puede llegar hasta 0, Nacho también. Acá no va a cambiar en nada, pero puede cambiar en otros niveles. ¿Sí? Que si yo tengo un vértice acá, que no pase, hey, Nacho no pudo superarme. ¿Sí? Eso es importante. Por eso Nacho también es, bueno, si mi hijo no llega con el más bajo, entonces yo soy punto de articulación. Ahora, si no, me voy a quedar entre el mínimo entre mi más bajo y el de mi hijo. ¿Por qué? Si vos podés llegar más abajo, yo también. Puede ser que no cambie nada, pero puede ser que sí. Entonces, en este caso no hay ningún punto de articulación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerle dos seguimientos a este caso. Que vamos a ver que todos los demás seguimientos son todo lo demás es esta misma lógica replicada, obviamente en un grafo que puede ser más grande, más chico, lo que fuere, pero es la misma lógica. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar inicialmente por Quique. O sea, tenemos que ver que no importa por donde yo empiece, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por Quique y después vamos a empezar por Fran. Obviamente cualquier otro comienzo ya es simétrico, no tiene sentido. Vamos a arrancar por Quique. ¿Sí? Quique, orden 0 más bajo 0. Fran, orden 1 más bajo 1. Mirta, orden 2 más bajo 2. Moria, orden 3 más bajo 3. Hasta ahí todo lo mismo. Moria ya no tiene más aristas nuevas. ¿Sí? Entonces volvemos a Mirta. Mirta me va a dar, hey, el orden de Moria es 3, perdón, el más bajo de Moria es 3 y mi orden es 2. Mirta tiene que ser punto de articulación. Vuelvo a Fran y me pasa exactamente lo mismo. Hey, el más bajo de Mirta es 2, mi orden es 1, me supera, entonces Fran también es punto de articulación. Volvemos en el recorrido. Quique no tiene más de un hijo en el recorrido de FS, por lo tanto Quique no es punto de articulación. Fin. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo que sería hijo de uno? Porque con los ciclos me había quedado claro, pero... Hijo me refiero directamente es cuando yo veo a alguien nuevo. Y digo, hey, lo visito. O sea, sos mi hijo en el recorrido porque te estoy viendo desde mi... O sea, yo estoy generando un árbol acá y es literalmente esa forma como de hijos, igual hijo izquierdo, hijo derecho que vemos en árboles en su momento. Ahora voy a empezar por Fran. O sea, lo que estoy haciendo vale lo mismo que si empezara desde Mirta. Eso es de Fran. Orden 0 más bajo 0. Me voy a Quique. Podría irme a Mirta, es lo mismo. Quique, orden 1 más bajo 1. Vemos que Quique ya no tiene más arista ni nada, así que ya está. Ahora nos vamos a Mirta. Orden 1 más bajo 1. Nos vamos a Moria. Nos va a pasar lo mismo de antes, de que hey, este tiene orden 2 más bajo 2, vamos a volver, etc. ¿Sí? Eso nos va a pasar exactamente igual. ¿Sí? Ahí, venga. Orden 2 más bajo 2. ¿Sí? El más bajo de Moria es mayor o igual al de Mirta. ¿Sí? Me quedó mal el orden de las super animaciones. Bien. Entonces Mirta es punto de articulación. Terminamos
Y ahora que terminamos de ver todos los hijos de Fran, es como, hey, Fran, tenés más de un hijo en el recorrido. Tenés demasiados hijos acá. Como es raíz del recorrido y tiene más de un hijo, punto de articulación, fin. ¿Sí? Es necesario que esto se dé. Si yo comienzo y hago un DFS, importante, hago un DFS, si Fran no fuera punto de articulación, yo tendría que haber visto sí o sí a los otros, o sea, supónganse que yo tengo Fran, pedazo de grafo, ¿sí? Con mi recorrido. Si Fran no fuera punto de articulación, de alguna manera tendría que haberme podido comunicar de este pedazo a este otro. Sí o sí. ¿Por qué? Porque significa, tiene que haber un camino que me lleve de esto a esto, porque si no, Fran es justamente punto de articulación. Entonces, automáticamente sucede que, si Fran tiene dos hijos y es el principio, es porque no detectaste un ciclo que te llevó de esta parte acá. El grafo es no dirigido. ¿Sí? Así que, si Fran no es punto de articulación, esto tiene que existir. ¿Sí? Así que medio al revés, medio por el absurdo. Si Fran tiene dos hijos, listo, ya está. Ahora esa lógica solamente aplica al primero. ¿Sí? A todos los demás eso no aplica. Tenemos que ver el tema de los ciclos. ¿Sí? Y a quién puedo saltearme. Ahora, justamente al revés tampoco. La lógica anterior no me sirve porque yo nunca voy a poder tener un más bajo más chico que 0. Porque yo siempre me voy quedando con el mínimo de. No estoy restando cosas. Entonces, como me voy quedando con los mínimos, lo mínimo que puedo tener es 0. Y si comparo usando lógica de, tu más bajo es igual al mío, a mi orden, no sirve. Porque nadie va a tener un más bajo más chico que el orden del primero. Es 0. Esto nada más para ir viendo que realmente tenemos que comparar al primero, lo tenemos que comparar de otra forma. Y esta forma, que además es sencilla, solamente aplica para el primero. Entonces, vamos a hacer un grafo un poquito más completo. ¿Sí? Vamos a aplicarlo ahora a todo este grafo. ¿Sí? Lo achatamos un poco para que nos quede lugar. Vamos a empezar por Jorge. Dígame, ¿por dónde vamos? Por Martín. Exactamente. Orden 1 más bajo 1, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Nos vamos a... Exacto, Pablo. Orden 2 más bajo 2. Vale, aclarar que no revisé las diapos, pero me la acuerdo. Orden 2 más bajo 2. ¿Sí? Y después de Pablo nos vamos a Fede, ¿sí? Porque no queda... O sea, si vemos a Martín, Martín es el padre, no importa. ¿Sí? Orden 3 más bajo 3. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver esta arista acá, ¿sí? Esta arista de acá. Entonces nos vamos a quedar con el mínimo entre el más bajo de Fede y el orden de Martín. 1. Volvemos a Pablo, ¿sí? Vuelvo en la recursividad. Y ahora... Una consultita. Sí. En la implementación, si Fede, por ejemplo, aún conectada suponiendo que Fede conecte con aún más nodos, igual volvemos en la recursividad en este punto. No. Nosotros volvemos cuando se termina de ver todas las aristas. ¿Sí? O sea, yo no estoy volviendo ahora a Jorge. Yo primero tengo que ver todo esto. Ok. Vuelvo, veo. Pablo, el más bajo de Fede es más chico que mi orden. Sí. Bueno, yo no soy punto de articulación, por lo menos por ahora. ¿Sí? Es importante el por lo menos por ahora. Si yo tuviera otros adyacentes, podría ser punto de articulación por otro. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, yo no soy punto de articulación por el momento. Pero, tu más bajo es 1. Minga, yo también. Si vos podés llegar a 1, yo también puedo llegar a 1. Terminamos de ver todos los adyacentes de Pablo, volvemos a Martín. Y ahora vamos a ver que el más bajo no es más chico. Es decir, no hay una forma para llegar de Pablo a Jorge, estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, como Martín tiene un hijo cuyo más bajo es, bueno, en este caso es igual, o sea, es mayor o igual a su orden, Martín es punto de articulación. ¿Sí? Lo vamos a dejar acá en cuadradito. Y ahora, si vemos a Fede, está todo bien, Fede va a estar visitado, nos quedamos con el mínimo del más bajo, no cambia en nada. ¿Sí? No hay ningún cambio ahí. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, vuelvo en la recursividad y ahora vamos de Jorge, vamos a Haas. ¿Sí? Ahora la democracia se terminó acá. Orden 1 más bajo 1. ¿Sí? De Haas, vamos a S.
Orden 2 más bajo 2. De S nos vamos a Rosita. Orden 3 más bajo 3. ¿Sí? Rosita no tiene más adyacente, bla, bla. Listo. Volvemos a S. Y S nos va a quedar, S punto articulación. ¿Por qué? Porque el más bajo de Rosita es mayor o igual al orden de S. Entonces, S es punto articulación. Y cuando yo vuelva en la recursividad, me pasa lo mismo. ¿Sí? Que el más bajo de S es mayor o igual a mi orden. Bien. No hay nada que robarme tampoco de orden de más bajos, así que volvemos a Jorge y ahora nos podríamos ir a Dato, a Cami o a Nacho, a cualquiera de los tres. ¿Sí? Porque son todos adyacentes. Perdón, sí, los tres son adyacentes a Jorge. Nos vamos a ir a Dato, por supuesto. Dato es una persona real. Este cuatrimestre no apareció por Slack, pero a veces aparecía. Su nombre no es exactamente Dato, pero la del diminutivo es Dato. Es buenísimo porque es ingeniero informático. Es español también. Ha sido... Sí. repartieron, ¿viste? Me fijé, la 403, la 500, la 400 están todas. La 200. Ya la dieron, eso es la cagada. Necesito una de 15 a 18 y una de 17 a 30. Esta es la media hora que se me justo se me cruzan. Por Dale. eso digo, puedo, con que tenga una Dejame ayudante que veo cómo lo puedo organizar, dale. Dale. Bueno, volvemos. Organización de aulas. Estuve a nada de decirles, chicos, no hay recuperatorios para ustedes. Me dijeron, no hay aulas para los jueves. Y es como, bueno, chicos, no hay recursos. Bueno, entonces, seguimos. Ok, estamos en data. Me preguntaban el nombre de datos, se llama Deodato. Ha estado en Orga, sistemas operativos, esta materia, concurrente, no sé, ha estado en media carrera. Tipazo dato. Bueno, orden y más bajo en 1, ¿sí? Vamos con Mati, sí, no hay mucha vuelta. Mati, orden y más bajo 2. Desde Mati, nada más podemos ir a Nacho. Orden y más bajo 3, ¿sí? Acá, todo en orden. Ahora podremos ver a Jorge, ¿sí? Pero vamos a ir a Cami primero.
Después vemos cada cosa. Orden más bajo 4, ¿sí? Cami, vamos a ver a Jorge, ¿sí? No, va a quedar más bajo en 0. Volvemos a Nacho, vemos que el más bajo es más chico que su orden. Nacho no es punto de articulación, por lo menos por acá. Perfecto. De vuelta, si Nacho acá tuviera otro hijo, lo recorreríamos y ahí puede ser punto de articulación por ese. ¿Sí? Ok. Entonces, vemos que Nacho nos vamos a quedar con más bajo 0 porque se lo roba Cami. También podríamos ver la arista, también podríamos haber hecho algo diferente, que es acá, en este estado, pudimos haber visto esta arista. ¿Sí? Si yo veía esta arista, simplemente la veo primero, lo puedo ver en un sentido o en el otro, es lo mismo. Veo esta arista de acá y actualizo el más bajo de Nacho. Después vería a Cami, haría lo mismo, o sea, quedaría todo exactamente igual, lo único que cambia es en qué momento me queda este más bajo en 0, es lo único. Incluso si en realidad Nacho tuviera una arista a dato, por poner otro, ahí podríamos ver esa arista primero, me quedaría más bajo en 1, después cuando venga Cami me robo su más bajo de vuelta. Si esto una y otra vez es todo lo mismo. Entonces, de acá nos volvemos a Mati. Mati nos pasa exactamente lo mismo. Ya está, el más bajo de Nacho es más chico que el orden, así que no es punto de articulación. Actualizamos el más bajo, que nos lo robamos de nuestro hijo. Y aplica lo mismo para dato. ¿Sí? Y ahora volvemos y Jorge nos queda punto de articulación, pero no por órdenes y más bajos, sino porque tiene 3 hijos en el recorrido de FS y por lo tanto es punto de articulación. ¿Sí? No hay ninguna otra lógica especial ni nada por el estilo, simplemente hay que ser cuidadoso con los órdenes y más bajos, nada más. O sea, tenemos que decidir eso, si es punto de articulación o no, cuando estamos volviendo en la recursividad. Cuando vuelvo en la recursividad me fijo, hey, ¿qué pasa con mi hijo? Y puedo seguir viendo otros hijos si los tengo. Te digo, porque si no, Pablo también lo marcaríamos como punto de articulación y no sería. No. Yo a Pablo no lo marco justamente porque primero llamo a Fede, vuelvo, o sea, tengo que tener hijos para poder ser punto de articulación. Y que esos hijos no me puedan saltear, que no es su caso, porque Pablo tiene un hijo que además lo puede saltear. Si yo tengo 5 hijos que me pueden saltear y uno que no, soy punto de articulación. ¿Sí? De vuelta, si acá Nacho tuviera otro vértice acá, porque lo inventamos, ponemos un vértice que se llame Pepe, bueno, ahí nos va a pasar que Pepe tenga orden 4 más bajo 4, no lo vamos a poder actualizar y acá vamos a comparar órdenes y más bajo y no nos va a quedar bien. Y ahí Nacho sería punto de articulación. ¿Sí? Entonces, este es un caso importante, que no me acuerdo por qué. O sea, no me acuerdo por qué, pero no me acuerdo qué era el problema. El problema que puede surgir es que si yo copio mal, o sea, ¿qué es lo que me copio de mi hijo? ¿Su orden, su más bajo? O sea, cuando veo a alguien ya visitado, ¿qué me copio? ¿Su orden o su más bajo? Tengo que tener cuidado, porque si en vez de comparar contra su orden, comparo con más bajo contra más bajo, puedo llegar a tener problemas en el cual no detecte punto de articulación. En este ejemplo, acá lo tengo anotado, podríamos hacer este recorrido AGEBF. Acá hay que, si nos copiamos el orden y no el más bajo, nos queda, se puede llegar a generar un problema. No, perdón, si hacemos al revés. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al código. Ahí está la diapo que dice vayamos al código. Acá tengo el código. Bien. Bien. Fíjense que esto es grande, pero es grande también porque lo llené de comentarios. ¿Sí? Inicialmente, mi algoritmo punto de articulación, obtenemos un vértice al azar sobre el cual empezar. Acá puse A nada más para forzar un seguimiento, que se lo voy a borrar. Y lo que hago es, acá llamo A al DFS punto articulación, ¿sí? Entonces, acá tengo mi DFS punto articulación, que tiene un grafo, un vértice actual en el que yo estoy, los vértices visitados, el diccionario de padres, el diccionario de orden, el diccionario más bajo, cuáles son los puntos de articulación y saber si es la raíz o no. Que obviamente
Cuando yo inicio, lo pongo en true, y después en cualquier otro llamado recursivo lo pongo en false. Acá es cuando de repente uno empieza a generarse objetitos que en realidad son parámetros, que es simplemente para enmascarar que tengo muchos parámetros. ¿Sí? Hay bibliotecas de grafos que hacen justamente, que es como tenés el parámetros DFS y cosas así, es como bueno. Ahí. Bien, entonces, inicialmente voy a poner mis hijos en 0. Obviamente esta parte solamente me interesa para el de la raíz, para todo lo demás no me interesa. Sí. Y después, ponemos que el más bajo es igual al orden. O sea, eso lo comenzamos igual, eso siempre nos pasa que el más bajo inicializa igual que el orden. Bien. Entonces, para cada uno de los adyacentes del vértice en el cual yo estoy parado, lo que hacemos es, ok, primero, si no está visitado, lo voy a visitar. Eso significa, ok, yo tengo un hijo más en el recorrido, el orden de este hijo es el mío más 1, yo soy su padre, lo marco como visitado y llamo recursivamente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué sería, tenemos que... No entendería por qué si el hijo no está, ya está visitado, no contaría como hijo en este caso? Porque no es hijo. Es hijo en el recorrido. Ah, sí. Si no, todos son hijos de todos y no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, llamo dfs. Porque si no, además eso haría que cualquier vértice de grado mayor a 1, si comienzo el recorrido por sí mismo, me es punto de articulación, no tiene sentido. Ok. Llamo al dfs, obviamente con el vértice en particular. Y ahora, lo que hacemos es fijarnos. Ok, hey, si tú más bajo, o sea, llamé y ahora volví en la recursividad. Si el más bajo de este hijo es mayor o igual a mi orden, y yo no soy raíz, importante, y yo no soy raíz, entonces este es un punto de articulación. ¿Sí? Todos estos comentarios están diciendo esto, es lo mismo antes. ¿Sí? Entonces, esto es punto de articulación. Bien, de vuelta. Y yo no soy raíz, porque si no podríamos tener problemas con que los más bajos que sean 0 y cosas por el estilo. Bien, ya sea si esto sucedió o no, mi más bajo es el más bajo entre el que yo ya tenía y el de mi hijo, el que acabo de ver. Me lo choreo. Si ya tenés uno más bajo, me lo quedo. ¿Sí? De vuelta. Eso aplica si el vértice en cuestión, el adyacente, no está visitado. Si está visitado y no es mi padre, importante eso, y no es mi padre, porque si es mi padre, salteamos completamente. Pero si no es mi padre, entonces me voy a quedar entre el más bajo mío y el orden del que estoy mirando. ¿Sí? O sea, esta es la arista de retorno. Estoy viendo una arista de retorno acá. ¿Sí? Estoy viendo a alguien ya visitado que no es mi padre. Si estoy viendo a alguien ya visitado que no es mi padre, tengo una arista de retorno, me quedo con el mínimo. O sea, mi más bajo ahora va a pasar a ser el mínimo entre lo que yo ya tenía y el orden del que estoy viendo. Por eso, y es importante que acá pongamos orden y no más bajo. Porque si este puede llegar a otros, tengo el problema de que yo voy a pensar en que eso es transitivo, lo cual no necesariamente es cierto porque ese podría ser punto de articulación. Y si no, no me voy a dar cuenta. ¿Sí? Eso es lo que les marco en esta diapo. Que si acá, en vez de quedar, cuando se chorean el más bajo de B, estando en D, si no me equivoco, o alguno así, lo que les va a pasar es que si en vez de mirar el orden se quedan con el más bajo, no van a detectar que B es punto de articulación, si no me equivoco. O alguno por el estilo. ¿Sí? O sea, viene por ahí O sea, el problema es que no detecten que B sea punto de articulación, que lo es. No me acuerdo si el problema está en F o está en D. En alguno de los dos está. No. Perdón, acá. El orden nunca se cambia. El orden es simplemente el de mi padre más 1, siempre. Lo único que cambia es porque el orden nos da una forma estructural y el más bajo nos dice, ok, ¿hasta dónde puedo ir? Si yo cambio los órdenes es como, bueno, ¿qué me queda como referencia? Ok.
Cuando termino de ver todos mis adyacentes, bueno, ahí lo único que hago es, ok, resolvamos el tema del primer vértice, que si es raíz y tiene más de un hijo, es punto de articulación también. Ese es el único caso aparte, que también lo podría ver aparte acá, si quisiera. Podríamos hacer eso también, como decir, hey, en vez de considerarlo en el DFS, le sacamos este parámetro y lo considero aparte en esta función, podríamos hacerlo. Eso, de vuelta, es cuestión de implementación, de qué es lo que les quede más cómodo, ¿sí? Yo preferí dejarlo todo lo principal acá más que nada para que a ustedes le queden en un solo lugar, pero tranquilamente puedo sacar esta validación de acá. Incluso en una primera implementación que yo tenía, esto no se analizaba acá. Se analizaba acá y sacaba ese parámetro. Pero de vuelta, no cambia mucho más que eso. El tema es que si no hago eso, tengo que considerar los hijos y en algún lado tengo que devolver cuántos hijos tiene cada nodo o devolverlo acá o algo por el estilo, ¿sí? O tener un diccionario de cuántos hijos tienen, lo que fuere. Ok. Y ahora, todo este bichejo con un montón de comentarios. Que de vuelta, si lo saco no es tan grande, ¿eh? Fíjense. O sea, ahí se redujo notoriamente. ¿Cuál es la complejidad de todo esto? Escucho apuestas. Eso de B más C. O sea, es un DFS que estará como haciendo cosas medio raris, pero no termina de hacer un simple DFS en el sentido de que, hey, estamos haciendo un recorrido DFS. O sea, la justificación no es que hacemos un DFS. Eso es, ahora estamos hablándolo así rápido, pero la justificación es que estamos viendo cada vértice una vez, solo una vez, viendo todas sus adyacencias, una vez, solo una vez, donde, además, todas las operaciones que estamos haciendo son O de 1, porque está bien, estaremos viendo un montón de boludeces acá, pero son todas operaciones sobre diccionarios, todos O de 1, ¿sí? Ese es el chiste. Sacando el más 1 que le hacemos a la cantidad de hijos, pero eso también es un O de 1, ¿sí? Así que esto es un lindo O de B más C, ¿sí? Y es una aplicación directa de DFS. ¿Estamos bien? Podemos ver todos los parámetros infinitos que tiene la función. No tienen infinito. ¿Cómo? Tranquilamente te lo podemos pedir. O no de forma directa, tal vez te pedimos otra cosa que al final termina siendo, hey, necesito conseguir cuáles son los puntos de articulación. Y sí, bueno, sí, hay que codear. Esto va surgiendo a medida que lo van necesitando. Grafo, el vértice actual, los visitados, el padre, el orden, el más bajo. ¿Cuáles son los puntos de articulación? Y bueno, si es el raíz o no. Que de vuelta, este sería el más evitable. Pueden hacerse un objetito, algo muy común, o sea, este no es un problema de algoritmos de estructura de datos, es un problema de programación que eventualmente hay ciertas cosas que se vuelven complejas y necesitamos, hey, tengo demasiados parámetros. Hay distintas resoluciones de ese problema, dependiendo para qué lo quiero hacer. Uno, hay un tipo que sabe un montón en mi equipo de trabajo, no soy yo, aclaro. No estoy hablando de mí en tercera persona, lo Riquelme, y definitivamente no diría eso de mí. Una persona que sabe mucho que dice el patrón changuito. El patrón changuito es poner un único parámetro que en realidad ese parámetro te encapsule todos los demás. Que en realidad sea como uno struct, pongámosle en los términos de esta materia, sería como poner un struct. ¿Qué es la ventaja de eso? Yo al struct le puedo cambiar qué campos tiene fácilmente. Y entonces no tengo que cambiar nunca la firma de esta función. Obviamente eso no se aplica así para cualquier cosa. Se aplica para cosas que tienen sentido, que dices, hey, yo puedo querer como parametrizarlo más y no quiero cambiar cómo son las firmas de las funciones, eso es importante. No cambiar firmas de funciones suele ser importante. Entonces, bueno, ahí usamos el patrón changuito. Entonces, pasamos al otro problema. Perdonen, estoy a punto de hacer cagada. Ahora sí. Bien. Ahora vimos un problema en grafos no dirigidos, ¿sí? Importante, punto de articulación, grafos no dirigidos. Porque estamos viendo componentes conexas. El que agarra un grafo dirigido y quiere obtener punto de articulación, viene el cutie y le pega.
Y ustedes le van a decir, pero Cuti, no violé la doctrina del Cuti Romero. No me importa. Y no, o sea, ustedes dicen, ¿cómo vas a hacer eso? Es muy común que lo hagan. Que les pedimos un problema donde estamos viendo, bueno, a ver si este vértice lo saco y desconecto cosas. Punto de articulación. No, pero grafo dirigido. No hagan eso. Bien. Claro, dijiste que no se puede hacer una computación en un grafo dirigido. Es que no existe el concepto. Porque no existen componentes conexas en un grafo dirigido. Así que no tiene sentido. Ahora sí lo que vamos a ver es detectar componentes fuertemente conexas en un grafo dirigido. ¿Sí? Esto no tiene sentido en un grafo no dirigido porque... O sea, las componentes conexas de un grafo no dirigido son componentes fuertemente conexas, en realidad, en sí. Aplican. ¿Sí? Las débilmente conexas es una boludez, es simplemente sacarle la dirección y ver, bueno, las componentes conexas de ese grafo no dirigido. Pero las componentes fuertemente conexas, ¿sí? O sea, el grupo de vértices que todos se conectan con todos, no que todos literalmente tengan una arista, sino que tengo camino. Todos los grupos, los subgrupos de vértices en los cuales este vértice llega a este otro y este otro llega a mí. ¿Sí? Hay caminos, idas y vueltas. Todos se conectan con todos. De vuelta, no significa que sea un subgrafo completo o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ¿sí? Acá, ¿cuántas componentes fuertemente conexas tenemos en este grafo? Hay 3 respuestas posibles, 1, 2 o 3. ¿Quién dice 1? ¿Quién dice 2? ¿Quién dice 3? Venga, cagones. Hay un montón de gente que no votó. Hay 2. Fede se puede conectar a estos, pero nadie se conecta a Fede, así que Fede está en la suya. Cacho se conecta a Juan, Juan se conecta a Cacho. Así que estos dos están en una misma componente fuertemente conexa. ¿Sí? Está esta componente fuertemente conexa y esta. Perdón, profe, no sabía entender qué es una componente fuertemente conexa. Una componente en la cual todos los vértices dentro de esa componente tienen camino de uno al otro. O sea, profe, no sé si estoy O sea, todos confundiendo. están interconectados. Están interconectados, sí, si queremos verlo. Hay caminos. Sí. O sea, no sé si estoy confundiendo, pero puede ser que haya un ciclo entre ellos. Es importante que hayan ciclos. ¿Sí? Tienen que haber ciclos, porque si no hay ciclos, imposible que hayan componentes fuertemente conexas. Porque si no hay ciclos, puedo ir, pero no puedo volver. Sí. ¿Por qué Fede? Porque, o sea, Fede está en alguna componente fuertemente conexa. Tiene que estar en alguna. Todos los vértices están en alguna, aunque estén solos. Fede está en la componente fuertemente conexa donde solamente está Fede. ¿Fede puede llegar a Fede? Sí. Y Fede también puede llegar a Fede. Nada más. Acá, Juan llega a Juan y Juan llega a Cacho y Cacho juega a así. Para encontrar los puntos estos. Me parece que la lógica se podría aplicar casi la misma para esto. No, punto articulado. O sea, el concepto similar a punto. O sea, los No, puntos. el algoritmo podría con una multiplicación. Me suena que va por ese lado. No, el problema es bastante complejo en ese caso. Sí. ¿Cómo? O sea, yo llego a mí mismo, pensémoslo, caminos mínimos. ¿Qué es lo primero que hacemos? La distancia del vértice de origen es 0. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar desde el vértice de origen hasta sí mismo, simplemente me quedo ahí. Bien, entonces, esta es la pregunta trampa, ¿cuántas componentes conexas hay? Si ustedes responden algo distinto de acá no hay componentes conexas, es un grafo dirigido, es patada. ¿Cuántas componentes débilmente conexas hay? Una. Si yo le saco la dirección, me queda la listita y directamente me queda una única componente conexa en el grafo no dirigido. ¿Cuántas componentes fuertemente conexas hay? 2. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De vuelta, lo importante acá, lo que me permite tener componentes fuertemente conexas más grandes, son justamente la existencia de ciclos. Si no hay ciclos, cada uno está en la suya. ¿Sí? Si no hay ciclos, ok, puedo ir, pero no puedo volver. Y si no puedo volver, listo, no hay mucho más que hacer. Los ciclos me permiten que todos los vértices que están conectados por ese ciclo pertenezcan a la misma componente fuertemente conexa. Ahora, no solo esos podrían estar con otros, porque hay un vértice que puede estar en más de un ciclo. Entonces, vamos a ver, te lo resumo para obtener las componentes fuertemente conexas. Voy a empezar a decir CFC porque si no se me hace un poquito largo.
Vamos a aplicar un DFS viendo las aristas de retorno. Esta lógica es parecida, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir apilando los vértices en una pila. Esto va a ser importante. Si al recorrer todos los adyacentes, el más bajo, o sea, yo terminé de ver todos mis adyacentes, ¿sí? Perdón, el más bajo es igual al orden, se cierra una CFC. O sea, yo voy a ver todos mis adyacentes, ¿sí? Yo solamente voy a ver adyacentes, nada más. Cuando yo termine de ver todos mis adyacentes, me fijo, hey, mi más bajo es igual a mi orden, significa que yo cierro una componente fuertemente conexa. Esa es la idea. Y entonces voy a ir desapilando vértices de la pila que la conforman. Bueno, y en este caso, esto es importante, el orden va a tener que ser, digamos, global. No podemos hacer la misma lógica que hicimos antes, donde comenzábamos cuando volvíamos en el recorrido y después íbamos por otra rama, usamos el mismo orden. ¿Sí? No es que, ok, yo estoy en orden 3, todos mis hijos van a tener orden 4. Eso no dirigido no pasa nada y está bien, perfectamente bien. Antes esto, nosotros no, porque en ningún lado del algoritmo está explícitamente dicho esto, que el contador tiene que ser global, digamos, de alguna manera. Y de repente les dimos a hacer un TP y había gente que les daba mal aplicando el algoritmo. Y a nosotros nos daba bien, pero de puro ojete. Hay unos escenarios donde, de una forma medio rebuscada, si no lo haces global, te da mal. Y acá tenemos una explicación completa de lo que les estaba pasando. O sea, tuve que forzar el error y todo. Si a alguien le interesa ver, pero esa es la justificación. Incluso llegó un punto en el cual dije, che, le encontramos un bug al algoritmo, evidentemente. Y después, o sea, obviamente mi postura es, evidentemente no puedo ser yo el que le diga a Tarjan, te equivocaste. O sea, un poquito de humildad me queda. Y dije, evidentemente el choto tengo que ser yo, pero todavía no encuentro por qué. Lo cual también explica por qué soy choto. Hasta que después de leer como 15 veces el algoritmo dije, este contador es global, y ahí después, revisando el algoritmo, funciona. Por eso es importante eso. Entonces, vamos a hacerle un breve seguimiento a este. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a empezar en Fede. ¿Sí? Vamos a de vuelta a tener nuestros órdenes y más bajos, eso lo vamos a necesitar, también copiarnos los más bajos y todo lo demás. ¿Sí? Esa lógica es muy parecida, por eso la estoy medio como salteando acá en la explicación, pero la vamos a hacer. Orden 0 más bajo 0. Fede, está en la pila. ¿Sí? Vamos a Cacho. Orden 1 más bajo 1 y lo apilamos. Bien. Juan, orden 2 más bajo 2. Bien. Y ahora nos falta ver la lista de Juan a Cacho. Acá no tenemos el problema del padre. Acá ni siquiera nos interesa. ¿Por qué? Porque acá esta lista es bien distinguible. Esta lista nos marca un ciclo. ¿Sí? Así que cuando veamos esta lista vamos a ver una lista de retorno. ¿Sí? Y al ver esta lista de retorno nos choreamos el más bajo. ¿Sí? Comparamos, más bajo contra orden. Exactamente la misma lógica de antes. ¿Sí? Incluso entre más bajo y hasta podría dar más bajo. Da lo mismo. Lo único que importa es que me quede, ahora me va a quedar mi orden y mi más bajo me van a quedar diferentes. Como el orden y más bajo, o sea, terminé de ver todos los adyacentes de Juan. Como el orden y más bajo no son iguales, no hay que hacer nada. Vuelvo a Cacho y me va a pasar que terminé de ver todos sus adyacentes, tiene uno solo, y su orden y más bajo quedaron iguales. Es decir, no, iguales entre sí, orden y más bajo. También es igual al de Juan, pero eso es lo de menos. Acá también está la idea de, si mi hijo tiene un más bajo que mi más bajo, también me lo choreo. Todo eso es igual. Entonces, orden 1 más bajo en 1. Entonces, Cacho cierra una CFC, ¿sí? Una componente fuertemente conexa. Entonces, desapilo hasta el que desapilo a Cacho. Entonces, armo una nueva componente donde están Juan y Cacho. Allá. ¿Sí? Y ahora, cuando vuelva a Fede, me va a pasar, o sea, siempre en el primero voy a cerrar una componente, porque siempre me va a pasar que este termina en 0 y 0. Eso seguro. Entonces, hago 0 y me queda solamente Fede. ¿Sí? Y ahí nos quedó una componente fuertemente conexa con Juan y Cacho y otra con Fede. Cosas
que vamos a ir viendo, no, vamos a irlo viendo, tengo los suficientes ejemplos. Pero, ¿se entiende cuál es la lógica? Vamos a ver más seguimientos con más cosas raras. Pero entendemos cuál es, por dónde viene el algoritmo. O sea, acá la única, sí, son más fácil tal vez la parte de los chequeos en sí, lo que tengo que hacer y bla. Lo único que tengo una pila ahí dando vueltas. Nada más. Si yo aplico esta red, es la misma red a la que le agregué varias flechitas nada más. Ahí, apretamos. Bien. Vamos a empezar por Jorge. Se preguntarán por qué empezamos por Jorge. Porque cuando él daba estos ejemplos, en algún momento, Jorge dijo, vamos a empezar por mí. Y yo dije, bueno, voy a mantener la tradición de empezar por Jorge. Bueno, empezamos por Jorge. Y vamos a algunos de sus adyacentes. Solamente para seguir por la misma lógica de antes, vamos a ir por Martín. ¿Sí? Orden 0 más bajo 0. Lo apilamos. Vamos a Martín. Orden 1 más bajo 1 y lo apilamos. Vamos de Martín a Pablo, su único adyacente. No es como el otro caso donde teníamos dos, porque aristas que salen de Martín hay una sola. Orden 2 más bajo 2. De Pablo voy a Fede. Orden 3 más bajo 3. De Fede lo apilo. De Fede, hey, veo la lista de Pablo. Me choreo su más bajo. Hey, también veo esta lista. Me choreo su más bajo. Obviamente si hubiese surgido en otro sentido, solamente me choreo el primero. El segundo siempre me quedo con el mínimo. ¿Sí? Me quedo con el mínimo, bien. Entonces, termino con Fede porque ya vi todos sus adyacentes. Orden y más bajo me quedaron diferentes. Y ustedes dirán, hey, pero un momento, Pablo. Momento. Porque cuando vuelvo a Pablo, me voy a quedar con el mínimo. De vuelta, hacemos lo mismo. Cuando vuelvo en la recursividad, me quedo con el mínimo, entre mi más bajo y el de mi hijo. Y ahora, como terminé de ver todos los adyacentes de Pablo y no me quedan orden y más bajo iguales, seguimos. Volvemos a Martín. Me quedo con... También me choreo su más bajo, pero el más bajo es igual, así que no pasa nada. Y ahora, Martín, como terminó de ver todos sus adyacentes, me queda automáticamente que cierra una componente. Como cerramos una componente, desapilamos hasta encontrarnos con él. ¿Sí? Y acá fíjense que justamente Martín puede ir a Pablo, también puede ir a Fede, a través de Pablo. Fede puede ir a Martín, también puede ir a Pablo, directo o a través de Martín. Pablo puede ir a Fede directo o a Martín a través de Fede. ¿Sí? Todos pueden ir a todos de alguna manera. Bien, seguimos, volvemos en la recursividad, estamos con Jorge, se chorea el más bajo, no pasa nada, porque obviamente nunca va a actualizar su más bajo. Vamos a algún otro, vamos a Haas. ¿Sí? Orden 4 más bajo 4. Apilo. Vamos a S. Orden 5 más bajo 5. Apilo. Veo la lista, podría ir primero al adyacente, pero es lo mismo. ¿Sí? No va a cambiar los resultados. Vemos la arista de retorno y actualizamos el más bajo. Veo a Rosita como adyacente, orden 6 más bajo 6. Rosita no tiene ningún adyacente, perdón, la apilamos. Rosita no tiene ningún adyacente, entonces cierra una componente. Y es la última que estaba apilada, así que ya está. ¿Sí? Vamos. Vértice sin aristas está en una componente por sí solo. Sí o sí. Así que cierra una componente y lo ponemos ahí solito. Volvemos a S. Terminamos de ver todos sus adyacentes. Orden y más bajo son diferentes. Seguimos. Volvemos a Haas. Orden y más bajo son iguales. Así que cierra una componente. Haas no tiene ningún otro adyacente. Así que creamos otra componente. Bien. Volvemos a Jorge y de Jorge nos podríamos ir o a Dato o a Cami. Cualquiera de los dos nos vamos a ir a Dato, si no me equivoco. Dato, ¿sí? Apilamos a Dato. De Dato nos vamos sí o sí a Mati. De Mati nos vamos a Nacho. Sí, estoy apilando y poniendo orden así. De Mati nos vamos a Nacho. Orden 9 más bajo 9. Lo apilamos. Y de Nacho, fíjense que no nos vamos a Cami. Oiga, pero vamos a ver la lista de Nacho a Jorge.
y actualizamos el más bajo a 0. No queda más adyacentes de Nacho, volvemos, ¿sí?, en la recursividad. No son, o sea, no son, son diferentes, así que no hacemos nada. Mati se chorea el más bajo. Orden y más bajo son diferentes. Orden y más bajo son diferentes, de vuelta porque nosotros estamos choreando. Volvemos a Jorge y de Jorge vamos a Cami. Cami. Orden y más bajo 10, ¿sí? No 7 ni nada, más bajo 10. ¿Y ahora qué va a pasar? De Cami vamos a ver, o sea, la apilamos, vamos a ver esta arista. Nacho ya estaba visitado, ¿sí? Y nos vamos a comparar, de vuelta. Más bajo contra más bajo ahora, ¿sí? Eso es importante, comparamos más bajo contra más bajo, no contra orden. Igual si comparar contra orden también funcionaría, porque como estamos usando orden global funciona y lo que nos importa es que nos queden diferentes, orden y más bajo. Así que ya sea si me quedo con el orden o me quedo con el más bajo, da medio lo mismo. No me importa que lo que nos cambia que esto funcione es el hecho de que esta empezó en 10, ¿sí? Entonces, termino los adyacentes, Cami me quedan diferentes, orden y más bajo. No hago nada, vuelvo a Jorge, que por supuesto me quedaron iguales, y entonces tengo una componente fuertemente conexa, donde están Cami, Nacho, Mati, Dato y Jorge. Que fíjense que en efecto, de Jorge puedo ir a todos estos y también puedo ir a Cami, pero todos estos pueden llegar a Nacho, que a su vez llega a Jorge. ¿Sí? Entonces forman parte de una única componente fuertemente conexa. De cualquiera puede ir a cualquiera de alguna manera. ¿Sí? Y así nos queda esto de acá. ¿Sí? Importante este último caso. ¿Sí? Incluso en otros cuatrimestres nos pasaba que esta lista estaba al revés y no se veía este caso y queríamos mostrarlo, así que por eso la di vuelta. Si ven, no sé, hace 3 cuatrimestres tal vez, por tirar un número, van a ver este ejemplo con la lista al revés. Ok. ¿Alguna duda con este? ¿Con esto que estamos por acá? Ok. Cosas que podemos llegar a tener problemas si no somos cuidadosos. Primero, en vez de empezar por Facu, empecemos por Cacho. ¿Por qué? Porque es un DFS que puede arrancar de cualquier lado. Obviamente yo tengo que considerar que yo quiero obtener las CFC de todo el grafo, así que voy a tener que aplicar diferentes recorridos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Yo empiezo por Cacho, ¿sí? Orden más bajo 0, Cacho, orden más bajo 1, Juan, veo la lista de retorno, 0, hasta acá todo fácil. Volvemos desde Juan, orden más bajo 0, Tuki, componente. Ok, hasta ahí es todo fácil. Pero ahora supónganse que arranco otro DFS desde Facu. Orden más bajo 1, orden más bajo 0, orden más bajo 1. Fede ahora lo apilo y voy a ver esta lista. La voy a ver y ya está visitado. Y voy a decir, hey, como en el caso de Cami. No, no es lo mismo. Es otro DFS esto. ¿Cómo hacemos para distinguir el caso de Cami con este? ¿Tenemos que usar el DNAS de conjuntos? No es necesario llegar a tanto. Ah, No es más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre este caso con el caso de Cami que habíamos visto antes? O sea, en este caso estaba todo bien. Hey, veo a Nacho que fue recorrido y actualizó el más bajo. Pero en este caso no está bien. O sea, perdón, avanzo. Ahora ver esta lista y considerar el más bajo no me sirve. ¿Por qué no? Porque no está apilada Cacho. Es decir, Cacho ya salió. O sea, si ya lo visité, evidentemente ya estuvo apilado. Y ya salió. Es decir, que su componente fuertemente conexa ya se cerró. Si yo ahora mirarlo es decir, ok, yo me puedo conectar con esta componente. Pero esa componente evidentemente no se conecta conmigo. Porque si se conectara, empezando el recorrido desde Cacho, tendría que haber llegado a Fede. ¿Sí? Entonces, cuando veo algo que no está apilado, descarto. O sea, lo ignoro. Pero ¿y cómo puedo saber? Hacemos un ODN buscando... No, mentira, tengo un conjunto de apilados. Un conjunto de los que ya estuvieron apilados. No de los que ya estuvieron apilados. Un conjunto de los que están apilados ahora mismo. Porque Cacho ya estuvo apilado, pero no está apilado ahora. Como un disco.
conjunto. Un conjunto de los que están apilados ahora mismo. ¿Por qué hago eso y no me fijo en la pila? Para no hacerlo en ODN. O ODB, perdón, en este caso. Para no fijarme en la cantidad de cosas que tiene la pila. Más allá de que no le puedo preguntar a una pila, che, tenés algo, pero aunque le agregamos esa primitiva, no sería constante. Bien, como no está apilado, ignoramos esta, nos va a quedar Fede por un lado y después otra más para Fab. ¿Sí? Hay 3 componentes fuertemente conexas en este caso. ¿Se entiende ahí cuál es el problema que podemos ya tener? Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora vamos la complejidad sobre el código. Creo que sí, no hay nada más. Bien. Bien. Vamos a obtenerle, ¿sí?, las componentes fuertemente conexas a un grafo, dirigido, por supuesto. Una lista de listas. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestro conjuntito, nuestras componentes. El conjunto de visitados. ¿Sí? Y para cada vértice en el grafo, si no fue visitado, voy a llamar al DFS. ¿Sí? Importante. Bueno, sí, acá tengo mi hermoso contador global que habíamos mencionado antes. ¿Sí? Esto es un hack porque Python con ciertas cosas es una poronga. ¿Por qué? Porque en Go yo esto lo resolvería con un puntero. ¿Sí? O sea, yo en Go diría contador igual a 0 y acá le paso ampersand contador, ¿sí? Y que me lo vaya aumentando. En Python no puedo hacer eso porque no me deja usar punteros explícitamente. El ejemplo que mostraste antes, Sí. empezaba desde 0 para el siguiente B que contaba visitado. O sea, antes de buscar el DFS. Sí, arranco en 0. Pero ahí estás acá poniendo el contador fuera del... Sí, de vuelta, es lo mismo. No, tengo el mismo problema. O sea, yo necesito que el contador sea global. Para todo el mismo DFS. Después, para otro DFS puede llegar a empezar de 0 de vuelta. O no importa. ¿Sí? O sea, puede empezar o no, eso no cambia demasiado. Entonces, acá lo que hacemos, obviamente, llamamos a nuestro DFS. ¿Qué vamos a tener? Les muestro todo. Tenemos el grafo, obviamente, el vértice actual donde yo estoy, el conjunto de visitados, el orden, el más bajo, la pila, este conjunto de apilados, cuáles son las componentes que estoy calculando por ahora y este contador que vengo teniendo. Porque yo antes de usar una variable global me cortó los dedos. Bien, inicialmente ponemos que el orden y el más bajo son iguales y son iguales al contador. Al que le aumento 1. Acá estoy usando de vuelta. Esto es simplemente porque es Python y es lo que tengo que hacer para que esto funcione, que es que puse esto como si fuera una lista que tiene un solo elemento. Es una cagada y a mí no me gusta programar así. Me parece esto es un hack. Pero si no tendría que hacerme un objetito que tenga cosas así. Podría hacerlo como, de vuelta, en el patrón changuito esto no sería un problema porque el objetito lo tendría. Bien. El vértice actual lo marco como visitado, lo apilo y lo marco como, está entre los apilados. Para cada uno de los adyacentes, si no está visitado, lo visito. Si está visitado, si después está entre los apilados, ya sea si estaba visitado o no estaba visitado, es lo mismo. ¿Sí? De vuelta. Si no estaba visitado, me tengo que fijar, ¿estás entre los apilados? Y si no, también es lo mismo. Por el caso de Caminacho. Así que, en cualquier caso, nos fijamos. Si estás entre los apilados, si este vértice, visitado o no visitado, está entre los apilados, nos quedamos con el mínimo entre los más bajos. En este caso nos quedamos con el mínimo entre los más bajos, no entre más bajo y orden. Estoy bastante seguro de que si ponemos orden acá, funciona igual. Porque lo único que importa es que van a quedar diferentes. O sea que mi orden y mi más bajo van a quedar diferentes. No me importa exactamente el valor. Bien, eso es todo en la parte del recorrido. Una vez que termino de ver todos mis adyacentes, que de vuelta, si se fijan, si yo empiezo a sacar los comentarios, es simplemente
esto, la parte del recorrido. Termino y si mi orden es igual a mi más bajo, entonces yo cierro el ciclo de alguna manera o cierro la componente, porque pueden haber varios ciclos adentro, o sea, podemos tener un montón de ciclos todos, ¿sí? Creamos una nueva componente fuertemente conexa donde acá yo haría un do while, pero Python no tiene do while, pero Go tampoco, así que bardeamos a todos los lenguajes que no tienen, ¿sí? While true, ¿sí? Desapilamos hasta que nos encontramos con el vértice este en particular, ¿sí? O sea, yo desapilo y guardo hasta que me topo. Cuando me topo con ese también lo pongo en la componente, ¿sí? Y ahí me creé mi nueva componente. Si yo ejecuto, este es el grafo del ejemplo que puse antes que puede llegar a tener problemas con los puntos de articulación. Si lo quieren ejecutar y ver qué pasa. Bueno, acá tenemos los puntos de articulación del problema anterior que habíamos visto, nada más para que nos queden. Pero acá tenemos nuestras componentes, ¿sí? Fede, Pablo, Martín por un lado, Rosita por otro, S, Has, y después los otros 5 nos quedan acá todos juntos, ¿sí? Y entonces la pregunta ahora va a ser, ¿qué complejidad tiene todo esto? Bien, se la jugó. Jerónimo se la jugó, dijo lineal. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Si alguien da menos, debería... O sea, tenemos que pasar por todos los vértices, así que dar menos es medio raro. Esperen un segundo porque... Ah, sí, estoy mostrando código, bien. Sí. Lo mismo, pero hay que desapilar después, pero eso va a ser menos que B más C, así que no. Está bien, está muy bien. Fíjense que si bien acá tengo un for por cada vértice, o un while, no importa, tengo un ciclo por cada vértice, no es que se ejecuta por cada vértice. Tal vez se ejecuta por cada vértice si justo es, no sé, una listita, todos están cada uno en la suya. Pero fíjense que cada vértice aparece en la pila una sola vez. Así que desapilarlos en total, no importa cuándo, yo solamente los apilo una vez, solamente los desapilo, más allá de en qué momento y cuánto por cada vértice, en total de todos estos apilados, o sea, la parte de este ciclo y toda esta parte, esto se va a hacer V veces en total, una vez por cada vértice. O sea, a este pedazo de código voy a terminar entrando una vez por cada vértice. ¿Sí? Después si hay componente más grande, más chica, lo que fue, eso puede llegar a variar en qué momento lo hago. Obviamente se va a ejecutar menos veces este ciclo. O sea, este if se va a entrar menos veces. Pero no cambia cuánto me va a costar este pedazo de código. En total me va a ser O de B. Así que no me cambia la complejidad final de todo el algoritmo, que va a seguir siendo O de B más C. ¿Sí? Porque pasamos por todos los vértices, vemos todas sus aristas, apilamos a todos los vértices una vez, solo una vez, los desapilamos una vez, solo una vez y los guardamos en alguna componente. Entonces, en total, esto termina siendo O de B más C. De vuelta. Esto, por supuesto, asumiendo que es un diccionario de listas o diccionario de diccionarios. Cualquiera de las dos va a funcionar. Si tuviéramos una matriz de adyacencias, ahí no. ¿Por qué? Porque esta parte sería O de B. Obtener los adyacentes sería O de B. Ahí mi algoritmo se volvería cuadrático. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Bueno, ya vimos todo, porque si ya vimos cuál es la complejidad del código, todo, etcétera, no hay nada más para ver al respecto. O de B más C. Sí, o sea, el otro ya habíamos visto que era O de B más C, este también, sí. Así nomás no me acuerdo, tenía muchos ejercicios la guía. Yo estoy seguro de que por lo menos o sea, hoy debería, o sea, si no me equivoco, algo van a ver al respecto. Y hay ejercicios. Si no, también, de vuelta, pueden hasta buscar en finales si quieren. O sea, en finales agarran cualquier ejercicio de grafos, o sea, de vuelta, ya no hay más temas. Ya está. No, si ven un ejercicio de un final y dicen, no tengo ni más puta idea, seguro lo vemos más adelante, no. La respuesta es no. Ya está, ya no hay más temas en la materia. Ya está, o sea, la clase que viene son solamente práctica. Sí. El parcial puede que sea en su mayoría grafos.
Como en su mayoría. ¿Hay algún otro tema que no sea grafos? Solo para problemas de todo grafo. No, no es casi todo, es todo grafos. Es todo grafos. Parcelito 3 es todo grafos. No hay ningún otro, no hay tema que nos quede afuera. Bueno, Para grafos dirigidos sigue aplicando esto lo de el primer algoritmo para ver los puntos de articulación. no, grafos dirigidos no tiene punto de articulación, no existe el concepto. Punto de articulación está relacionado con componentes conexas. Componentes conexas no existen en grafos dirigidos. Grafos dirigidos tienen componentes débilmente conexas, fuertemente conexas. Y el problema de detectar un vértice al cual si yo lo saco me saca, me vuelve, digamos, desconex, o sea, me aumenta la cantidad de componentes fuertemente conexas, no parece que sea sencillo. No puedo decirte que sea demasiado difícil, pero esos son temas para otra materia, no para ahora. Pero seguro no, o sea, seguro no es para esta materia ese tema. Bueno, por otro lado, bueno, el enunciado de TP3 ya está publicado y es hagan su propia aventura. Ustedes deciden qué partes del TP hacen. Obviamente tienen que hacer un mínimo, pero eso ya lo pueden leer ustedes en la consigna. Bueno, si no hay preguntas, la cortamos acá porque así aprovecho, me voy y arranco rápido lo de mi parcial que tengo ya. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Ok.